Bueno, entonces, lo que estuvimos viendo hasta ahora eh, tiene que ver con, simplemente, si ustedes recuerdan, con entender cuál era la fuerza a la cual estaba sometido una partícula que se movía en una región del espacio donde había un campo magnético B generado por otras partículas, ¿no? Que se desplazaba con una cierta velocidad. Eso es lo que estuvimos viendo hasta ahora, vimos varios ejemplos de eso, pero son todas aplicaciones de esta única expresión que me dice cuál es la fuerza magnetostática que siente una partícula cargada en movimiento en presencia de un campo magnético B en la región que está en la región donde se mueve. Eso es lo único que vimos hasta ahora. Ahora, eso era sobre una carga, ¿no? Una carga en particular. Ahora, lo que yo me voy a preguntar es lo siguiente. ¿Qué pasará si yo tengo muchas cargas moviéndose? Por ejemplo, imagínense en esta figura, lo que están viendo es un cable, un conductor cilíndrico por el cual está circulando una corriente, ¿no? Acá tengo una J, una densidad de corriente. Y eso significa que tengo muchas cargas, acá dibujé solo una, pero tengo un montón de cargas, todas se mueven verticalmente con la velocidad de deriva. ¿Está bien? Asociada a la intensidad de corriente que está circulando por este cable. Entonces, lo que yo me pregunto es, bueno, ¿el cable siente alguna fuerza por el hecho de que por él está circulando una densidad de corriente? Y entonces lo que yo puedo razonar es lo siguiente. Cada uno de los portadores de carga que se está moviendo adentro del conductor este, lo hace justamente en presencia de este campo magnético externo, que en este caso estoy poniendo como que entra a la pantalla, ¿no? Y entonces, para cada uno de ellos, de los portadores de carga que constituyen la intensidad de corriente que está circulando por el cable, vale lo que vimos recién. O sea, vale que cada uno de ellos siente una fuerza magnetostática de este tipo. Por ejemplo, esta carga positiva que se está moviendo hacia arriba tiene una velocidad ascendente, el campo magnético entra, cuando hago la regla de mano derecha, engancho la velocidad, el campo magnético y me da una fuerza hacia la izquierda como la que están poniendo acá. Y eso sucede con todas las cargas que constituyen el- esta corriente, ¿no? Acuérdense que una corriente hacia arriba también es compatible con el hecho de tener cargas negativas hacia abajo. Bueno, las cargas negativas hacia abajo también sentirían una fuerza en la misma dirección. Entonces, todas las cargas que se están moviendo asociadas a esta corriente sienten una fuerza hacia la izquierda en este dibujo. Ahora, ¿qué pasa? Esas cargas están inmersas en la red cristalina, ¿no? Acuérdense que todo el tiempo están chocando con la red cristalina, cediendo su cantidad de movimiento, etc. Entonces, lo que hacen al interactuar con la red cristalina es justamente transmitir esta fuerza, o sea, esta sesión de cantidad de movimiento asociada a la fuerza que aparece, a la red cristalina, y entonces la red cristalina del cable también va a sentir una fuerza neta hacia la izquierda. ¿Eh? Entonces, en definitiva, el cable en cuanto a su estructura cristalina y todo, va a también sentir una fuerza hacia la izquierda, producto de que hay una corriente circulando por él ascendente en presencia de este campo que está entrando al- a la pantalla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les suena razonable esto? O sea, me cuesta pensar que las cargas que están chocando en todo el cable solo hagan una fuerza para ese lado. Como A que ver, no, lo que yo digo es lo siguiente. Eh, las, acordate que la trayectoria de una partícula cargada dentro de un conductor es media errática, ¿no? Acordate lo que razonamos con la velocidad de deriva. Choca con un centro atómico, queda en una región donde puede tener un vuelo libre, si querés, donde es acelerada, y vuelve a chocar y todo, y puede ir para adelante, para atrás, pero eso da un desplazamiento neto, en este caso, hacia arriba, ¿no? Ahora, lo mismo sucede con esta F. O sea, pensá ¿cómo se genera esta velocidad de desplazamiento? Bueno, por la interacción de un campo, de una fuerza electrostática asociada con una diferencia potencial entre arriba y abajo, ¿no? Ahora, eso hace aparecer una fuerza eléctrica que acelera a las partículas cargadas. Uy, señores, me- uh, esto nunca me había pasado.
Esperen un segundito. ¿Qué momento? Bueno. Entonces sigamos. Entonces, la fuerza eléctrica, si quieren, esa que que pone en movimiento las cargas para constituir la corriente, es una fuerza externa que hace que los portadores de carga vayan avanzando. En ese avance van a chocar con la red cristalina y le van a ceder, van a ceder su parte de cantidad de movimiento y la van a calentar. Era lo que habíamos dicho como ese efecto disipativo que ocurre en estos materiales. Ahora, la fuerza que aparece ahora hace que las partículas cargadas, esperen, a ver si mientras tanto puedo dejar de compartir así me ven a mí. Que las partículas cargadas sienten una fuerza que se están desplazando, por estar desplazándose en presencia de este campo magnético, sienten una fuerza hacia la izquierda del dibujito, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que van a tener van a sentir una aceleración hacia ese lado. Ahora, esa aceleración se la van a transmitir cuando intercambien cantidad de movimiento en un choque con los centros atómicos de la estructura cristalina. Bueno, va a haber una fuerza, una cesión de cantidad de movimiento neta a la estructura cristalina también en esa dirección. Y en definitiva eso es una fuerza. Es una fuerza que está apareciendo sobre la red cristalina y mueve entonces una cesión de cantidad de movimiento en esa dirección hacia la estructura cristalina, que en definitiva es una fuerza que está actuando sobre el cable y que actúa de manera tal de producir una especie de aceleración hacia el mismo sentido, hacia la izquierda en el caso del dibujo. A ver si puedo levantar esto. No sé qué pasó, disculpen. Acá. Buenísimo. Entonces, aparece una fuerza neta, esta cesión de cantidad de movimiento, una fuerza que es un delta cantidad de movimiento que esté entregado a una partícula por unidad de tiempo, eso es una fuerza. Y en este caso se va a traducir una cesión de cantidad de movimiento en esta dirección, en la dirección hacia la izquierda, hacia la malla atómica del material, que en definitiva eso resulta en una fuerza neta sobre el cable. Así que el cable mismo va a sentir una fuerza de este tipo. Ahora, para entender cuantitativamente de qué estamos hablando, hagamos la cuentita, que es fácil hacer. Entonces pensemos que el cable me voy a considerar una región chiquitita del espacio, acá la dibujo grande, pero imagínense que es un diferencial de longitud, ¿está bien? Un diferencial de longitud, delta L, y me voy a concentrar en lo que ocurre acá adentro, ¿no? Entonces, como es un diferencial, voy a pensar que, bueno, todas las partículas que están acá adentro están sometidas más o menos al mismo campo magnético, ¿está bien? Entonces, todas ellas van a verse afectadas por esta fuerza, ¿no? Cada una de ellas va a verse afectada por la misma fuerza, ¿no? Porque estoy en una región bien acotada del espacio, este B es el mismo para todos, sin importar que fuera uniforme, podría no ser uniforme, pero para este delta L siempre no está mal considerar que es el mismo para todos. ¿Eh? Entonces, esto es lo que le sucede a una partícula, la fuerza sobre una partícula. La fuerza total, o sea, la fuerza sobre todas las partículas que están acá adentro, bueno, tengo que ver cuántas partículas tengo acá adentro, en un dado instante. Bueno, y eso depende, ¿se acuerdan? De la densidad de portadores de carga, que dependía del material. ¿Cuántos portadores de carga tengo por unidad de volumen? Multiplicado por el volumen del cilindrito. Esta parte que está acá, N por A por delta L, A es el área, delta L es la altura del cilindro, este es el volumen del cilindro, esta es la densidad de portadores de carga, así que todo esto es cuántos portadores de carga tengo acá adentro, y a cada uno de ellos va a verse afectado por esta fuerza, o sea, por esta cesión de cantidad de movimiento por unidad de tiempo, por esta fuerza. Y todo esto, entonces, es la fuerza neta total
sobre todas las partículas que están incluidas en este cilindrito que me refleja un diferencial de cable. ¿Sí? Entonces la fuerza sobre el segmento delta L del cable es esto que está acá, la fuerza neta total. Ahora, simplemente lo voy a escribir de otra manera, voy a acomodar las cosas. Fíjense que paso NA por delta L para acá adelante, perdón, NA lo paso para acá adelante, y me queda B, el delta L lo dejo acá al lado, de una manera que, porque ahora voy a usarlo, producto vectorial B. O sea, esto es exactamente lo mismo que esto. Yo simplemente puse estos escalares, los repartí de alguna manera apropiada para dar una correcta interpretación física de lo que estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, esto es la fuerza sobre el segmento delta L del cable. Ahora, lo que les voy a hacer notar es lo siguiente. Acá me aparece el producto de la velocidad de deriva, que es la velocidad media de cada portador, por delta L, ¿no? Delta L es la longitud del cable. Ahora, esto que está acá, el carácter vectorial en realidad lo tiene la velocidad, pero es equivalente, este producto es equivalente a este producto porque delta L siempre es paralelo a la velocidad. O sea, si yo pienso en un diferencial, un paso diferencial que me describe la forma del cable, delta L, o sea, desde acá hasta acá, estoy pensando que es un vectorcito ahora, ¿está bien? Tiene la misma dirección que la velocidad, porque justamente la intensidad recorre a lo largo del delta L, a lo largo del cable. Así que escribir esto es lo mismo que escribir esto, absolutamente lo mismo. Absolutamente lo mismo. Y lo voy a hacer, entonces, en lugar de velocidad como vector por delta L, lo voy a escribir como velocidad en módulo por el delta L del vector, que me dice el paso que tengo que dar para seguir la forma del cable, ¿no? Lo voy a escribir de esta manera por lo siguiente, me queda escrito de esta manera, y fíjense que esto que está acá, donde ahora la velocidad aparece solo como intensidad, la velocidad solamente aparece como escalar, como módulo, todo esto que está acá era lo que nosotros llamábamos intensidad de corriente. Es la intensidad de corriente que circula. Si ustedes recuerdan, la forma que vimos que tiene la intensidad de corriente en función de los parámetros del cable tiene que ver con la carga de los portadores de carga, con la densidad de portadores, con la sección y con la velocidad de deriva, ¿no? Vean lo de la clase pasada. Entonces, encontramos una forma muy sencilla para la fuerza que siente este cachito de cable, es la intensidad de corriente que está circulando por acá, por el cable, por este producto. El producto entre el delta L, que me dice, bueno, cómo es el cable, o sea, en qué dirección está, producto vectorial, el campo vectorial que está, el campo magnético que está actuando en esta región. ¿Sí? Entonces, esta es la expresión de la fuerza sobre el segmento del cable por el que circula una corriente I. ¿Está bien? Ahora, eso es un cachito. Si a mí me interesa la fuerza sobre todo el cable, la fuerza general sobre todo el cable, yo tengo que, bueno, este cachito siente esta fuerza, este otro cachito sentirá otra, etcétera, etcétera. La fuerza total va a ser integral a lo largo del cable esta cantidad, donde tengo que ir recorriendo el cable, viendo cuánto vale el delta L en esa región, cuánto vale el B en esa región, hacer la cuenta y sumarla, y sumarla, y sumarla, y eso me va a dar la fuerza total. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Llanto? No, está bien. Está perfecto. Bueno. Bueno, entonces sigamos. Entonces, hasta ahora lo que vimos es esta parte que está acá. Esta parte que está acá. ¿No? Lo que les propongo hacer ahora en lo que queda es hablar un poquito de esta parte que está acá. O sea, quiénes son las fuentes y cómo se originan los campos. Hasta ahora estuvimos viendo cómo partículas o corrientes que circulan en cables se ven afectadas por campos magnéticos que alguien creó. Estuvimos viendo esto. Ahora vamos a ver, bueno, esta parte que está acá. Vamos a hablar de las fuentes y cómo generan campos magnéticos. Bueno,
Entonces, las primeras fuentes de campo magnético fueron los imanes. ¿Está bien? Y como les dije antes, los experimentos de Wersted ya empezaron a señalar que las corrientes eléctricas también funcionaban como fuentes de campo magnético. ¿Está bien? Y los que trabajaron sobre esto fueron Biot y Savart, que dieron una expresión cuantitativa justamente del efecto que tenían estas corrientes eléctricas sobre las agujitas imantadas, o sea, sobre el torque que aparecía sobre una agujita imantada cuando estaba cerca de un cable con corriente. O sea, ¿por qué exactamente un cable cuando circulaba corriente era capaz de reorientar una agujita imantada? O sea, y hacía aparecer un torque. Bueno, ¿por qué? Entonces, Biot y Savart dieron una expresión cuantitativa de eso. Entonces, pero lo interesante, sobre todo de esta última parte, es la idea de que cargas en movimientos, o sea, corrientes, son las que generan campos magnéticos. Cargas en movimiento generan campos magnéticos. Entonces, vamos a ver cómo funciona eso. Vamos a ver cómo funciona eso. Entonces, si ustedes ven acá lo que tenemos es una carga que se está desplazando en la dirección B, esta que está acá. ¿No? Vamos yendo de a poco, no se mareen con esto. Entonces, sigan mi cursor. Tengo una carga que se mueve con una velocidad v en esta dirección. ¿Está bien? Bueno, lo que sugieren todos esos experimentos es que una carga que se mueve genera en su entorno campos magnéticos. Y lo que se verificaba era que el campo resultaba perpendicular al plano que contiene el vector de separación de donde está la fuente hasta donde estoy mirando, y a la velocidad. ¿Está bien? Eso vamos a ver qué significa. Y además que decrecía como el cuadrado de la distancia entre la carga y el punto donde estoy mirando. ¿Está? Entonces, la expresión del campo, es esta que está acá. Es una constante, por la carga por la velocidad, o sea, la carga tiene que estar moviéndose. Si la velocidad en la que se de una carga es cero, esa carga no genera campo, no genera campo. Lo que aparece acá es el producto vectorial entre el vector de desplazamiento por unidad de tiempo, o sea, la velocidad, y el vector que une la posición de la partícula que estoy analizando con el punto campo donde estoy mirando si existe o no campo. ¿Está bien? Aparece este producto vectorial y además aparece este módulo entre la distancia de la fuente hasta donde estoy mirando al cubo. ¿Está? Entonces, vamos a bajar a tierra esto que está acá. Tenemos esta partícula, ¿no? La partícula se está moviendo con velocidad v. Entonces, por ejemplo, en este punto del espacio, esta cosa, este es R, que en este caso coincide con, pongo que R' es 0, en este caso R y R, perdón, R' es 0, en este estoy poniendo el 0 acá, ¿está bien? Entonces, estoy mirando en este punto, y lo que me dice esto es que para ver cuál es la dirección del campo en ese punto, tengo que prestar atención al producto vectorial entre la velocidad y R, porque en este caso coincide R con R menos R'. Entonces, si yo hago la regla de la mano derecha, agarro la velocidad, pincho con los dedos la velocidad, y después R menos R', o sea, pincho primero acá, y después este que está acá. Si ustedes hacen eso, van a ver que en este punto el B tiene esta dirección. O sea, es perpendicular tanto al vector velocidad como al vector R menos R', que es este que está acá, ¿no? O sea, es perpendicular a todo este plano, por lo tanto sale del plano. Y según la regla de la mano derecha, tiene este sentido. ¿Sí? Y el módulo, bueno, el módulo depende de varias cosas. Por ejemplo, fíjense, si yo calculara el campo en este otro punto, tengo que hacer lo mismo. Ahora tengo que hacer producto vectorial V por R menos R' es este que está acá. Cuando hago eso, me da el campo vectorial que estoy dibujando acá.
¿Sí? Nuevamente es perpendicular tanto a la velocidad del desplazamiento como a r menos r', porque es perpendicular a la velocidad del desplazamiento como a r menos r', y por lo tanto con la regla de mano derecha veo que es este que está acá. Fíjense que la intensidad acá, en este punto, es más grande que esta que está acá por la dependencia con r menos r', ¿no? Cuando estoy más lejos de la carga, esos puntos van a tener una intensidad de campo menor, porque decrece con el cuadrado de la distancia. Decrece con el cuadrado de la distancia. Y así lo puedo hacer para otros puntos. Acá lo tengo calculado para 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ejemplo, para este. Bueno, veamos para este. Acá B es el mismo de siempre. R menos R' es este, ¿no? Porque es la posición de donde estoy mirando, medida desde donde está la partícula, R menos R'. Y cuando hago con la regla de la mano derecha, primero pincho el vector B de velocidad y después el vector R menos R'. Y cuando hago eso, espero que coincidan conmigo que da para abajo. ¿Está bien? Lo mismo pasa en este punto y lo mismo pasa en este otro. Todos dan para abajo. Lo que pasa es que la intensidad depende del cuadrado de la distancia, decrece como el cuadrado de la distancia, y entonces acá es más intenso que acá. Simplemente porque la distancia esta es más larga que esta que está acá. ¿Está bien? Entonces, como aparece el producto vectorial entre B y R menos R', acá lo que va a interesar es justamente el ángulo entre B y R menos R' en cada caso, para ver el módulo. ¿Está bien? Bueno, toda esta fenomenología está condensada en esta ecuación. Fíjense que, bueno, mu0 sobre 4pi es una constante, y mu0 para el sistema que estamos utilizando de unidades internacional vale 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre ampere. Son las unidades que tienen que tener mu0 para que todo esto dé en teslas. ¿Está bien? Y que valga la igualdad en términos de unidades. Bueno, entonces, una carga en movimiento crea un campo magnético en todo punto del espacio, y esta es la forma de calcularlo, dada la velocidad a la que está desplazando la partícula y el punto del espacio donde estoy mirando. Es un poco más complicada que la parte electrostática, pero básicamente y la parte que lo complica, si quieren, es que acá aparece un producto vectorial, pero al margen de eso tiene una estructura bastante similar, si quieren, en cuanto a la dependencia. Ahora, lo que importa no es la carga, sino cargas que se mueven. Esto actúa como fuentes, y esta es la dependencia también decrece con el cuadrado de la distancia entre la fuente y el punto donde estoy mirando. Bueno, perfecto. Entonces, preguntas. ¿Alguien me pasa una pregunta? Vale decir no entiendo nada, espero entenderlo después cuando lo mire tranquilo o tranquilo. Sí, un poco eso, pero además no puedo verlo de la mano derecha de los de que están abajo, De los que están abajo. Bueno, que apunta para vamos abajo. a decir con eso. Eh, Sí, sí, perdón. lo que tenés que hacer es respetar siempre la regla. Es mano derecha, dedos, y seguir el orden que aparece en la cuenta. Primero es el vector que aparece primero, y segundo el que aparece segundo. Entonces, primero tengo que enganchar a B, Ujú. y después ir a buscar el otro vector, que es, por ejemplo, R menos R' para este punto, es este vector. Entonces tengo que enganchar a B, y después a este, y si haces eso vas a ver que el pulgar te queda para abajo. Mm, no, Poné no la sé qué estoy pantalla. haciendo Y mal. si querés, si terminás, poné la pantalla. A ver, Ahí me ven. Mirá, hago así. para que no te veo. Para que no te veo. Ah. Bueno, ¿No como me estoy ven? compartiendo, te veo muy chiquito, pero no. Claro. Mirá el siguiente, a ver. Yo tengo un vector y otro vector, ¿no? Este vector y otro vector. Yo lo que estoy enganchando es primero este,
y después este, y me queda para abajo. Es difícil porque estoy en mirror acá. No te puedo ver. A ver, vamos a hacer una cosa. Si puedo. No, no importa, no importa, después Ahí lo estoy. veo de Ahí última, estoy. pero es que ahora no veo la pantalla, pero yo lo veo así, o sea, tengo el vector este. O sea, me queda para el otro lado, eso digo, como que no me hace así, me queda así, porque agarro B, después R menos R', y me queda así. Eh, a ver, te muestro de vuelta la pantalla. Pero bueno, no te Es preocupes, de última lo. agarrar este y hacer así. Sí, ¿No? Y hacer así. Y si lo haces con la mano derecha, no entiendo cómo no te queda para abajo. No, no vi tu mano derecha cómo es, pero debería quedarte para abajo. normal, creo. Bueno, Bueno, no sé, después me fijo bien, porque. dale. O sea, sí estoy agarrando el B y después R menos R', Es pero un bueno. buen chequeo, es un buen chequeo para entender cómo funciona la regla de la mano derecha. Si haces la regla de la mano derecha acá, te tiene que dar para abajo. Dale, bueno, después lo miro bien entonces. Bueno, entonces esto es una fórmula, cómo se genera, el campo magnético genera una partícula que se está moviendo con velocidad v, una partícula. Y lo que encuadra esta fórmula es lo que acabo de decir. Las cosas que suceden en la naturaleza y que las describe esta fórmula de esta manera son que el campo resulta perpendicular al plano que contiene la velocidad y r menos r', como ven acá, el dibujo siempre el campo es perpendicular a ese plano. Para estos puntos el plano asociado es este y el campo es perpendicular. Para estos puntos el plano asociado es este y los campos son perpendiculares. Y además decrece como el cuadrado de la distancia. Todo eso está metido en esta forma. Bueno. Claro, a veces tienen que dar vuelta, como que dar vuelta a la mano, ¿no? Para ajustar el orden, ¿no? Tienen que dar vuelta. O sea, no vale doblar los dedos para atrás. Siempre tienen que doblarlos así, ¿no? Bueno, sigamos. Bueno, ese fue el campo creado por una corriente. Perdón, por una partícula. Esta partícula, por ejemplo, que se mueve así, en este punto del espacio, genera un campo. Súbete, la partícula esta está en el plano XY, está en el plano XY, tiene una velocidad en X y una velocidad en Y, esta que está acá. Este punto también está en el plano XY, está sobre la pantalla todo. Cuando hago este con esto, con la regla de mano derecha, el B me queda para adentro. O sea, me quedaría que está entrando a la hoja, o sea, me quedaría en menos z, ¿no? Este sería el ejemplo también que puedes usar para ver. Eso es una partícula. Ahora, ¿qué pasa cuando tenés muchas partículas? ¿Qué pasa cuando tenés muchas partículas que se mueven con la misma velocidad? Por ejemplo, a lo largo de un cable, en esta región tenés muchas partículas. ¿Cuál es el campo que generan todas estas partículas? Bueno, todas estas partículas, cada una de ellas funciona de esta manera, genera este campo. Entonces, todas las partículas que están en este segmentito del cable van a generar un campo, van a contribuir a este punto en un campo que voy a llamar delta B. ¿Está? Son todas las particulitas que están acá en este diferencial de cable. Delta B. ¿Y cómo lo calculo ese delta B? Y como para cada una de ellas vale este razonamiento, el campo final, todavía no sé cuánto vale, pero sí sé que va a estar en la dirección menos z. ¿Está bien? Sí sé que va a estar en la dirección menos z. El cable este está en el plano XY. ¿Está bien? Como esta particulita. Bueno. Entonces, analicemos esta situación. ¿Cuál es el campo generado por este segmentito? Cada carga, habíamos dicho que este es el campo que genera. Cada carga de las que están metidas acá adentro, en este punto contribuyen de esta manera. Dentro de este segmento, ¿cuántas cargas tengo? Bueno, tengo la carga que lleva cada portador de carga por el número total de portadores de carga que tengo acá adentro, que es el volumencito por la densidad de portadores de cargas del material, multiplicado por la carga que lleva cada uno, es toda la carga que tengo acá adentro. Toda esta carga la puedo pensar como que toda está acá y se mueve con velocidad v de deriva, asociada a la corriente, ¿no? Entonces tengo una única carga de Q que se mueve con la velocidad de deriva, y esa es la que genera el campo este que a mí me interesa calcular. Entonces, fíjense que si yo multiplico por la velocidad, a esto que está acá, ¿está bien? Esta cantidad que tengo acá, que es lo que me va a interesar, porque en la fórmula tengo que poner la carga por la velocidad a la que se mueve la carga. En este caso la carga es la carga que está toda metida acá adentro,
y se mueve la velocidad de deriva de la corriente dentro del cable, esta parte que está acá vendría a ser esto que está acá, es igual, si ustedes simplemente multiplicando por B y haciendo lo mismo, pensando que delta L por el vector B es lo mismo que B por el vector delta L, porque son colineales, entonces esta expresión, que es la que iría acá, en lo que yo quiero estimar, queda escrito de esta manera. Y fíjense que acá me aparece nuevamente la intensidad de corriente, todo esto es intensidad de corriente, por delta L. Así que lo que actúa como fuente, me estoy dando cuenta que lo que actúa, cuando yo sumo todas las contribuciones de las caras con las velocidades, qué sé yo, y lo puedo expresar como una corriente por delta L, por la corriente que está atravesando este segmentito, este cachito del cable. Y entonces el campo generado por este segmentito del cable es simplemente la intensidad de corriente que está circulando por delta L por, bueno, producto vectorial R menos R', que es la distancia de donde estoy mirando, medida desde la fuente que estoy considerando, sobre R menos R' módulo al cubo, para que me haga una dependencia que caiga cuadráticamente con la distancia. ¿Está? Entonces, esta es la contribución de un pedacito infinitesimal de cable al campo que veo aquí. El campo total va a salir de, bueno, las contribuciones de todos los delta L que me describen, que me describen el cable en el mismo punto. Y entonces yo tengo que integrar, sumar todas esas contribuciones, todos los delta L, cómo contribuyen al campo que estoy tratando de caracterizar en el punto R. Cada delta L va a aportar esta cantidad. Entonces lo que yo tengo que hacer es integrar esto, integrar todas las contribuciones a lo largo de todo el cable, ¿no? Barriendo todos los delta L. Esta ecuación, entonces, que me dice cuál es el campo magnético generado por una corriente que circula por un cable dado, esta expresión se conoce como expresión de Biot y Savart, ¿no? Es el campo magnético que genera una corriente circulando por un cable. Y era la responsable, si quieren, del alineamiento del torque que hacía aparecer en las agujitas imantadas, como vamos a ver en la clase que viene. Bueno, perfecto. Entonces, lo que sigue, yo creo que no están en condiciones de... Me gustaría que parar la pelota y que no avanzar más por hoy, porque creo que fue bastante material. Lo que sigue era un ejemplo de un cálculo del campo magnético producido por una espira, pero creo que mejor lo vamos a ver la clase que viene. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna rápidamente antes de pasar a la práctica? ¿O prefieren tener tiempo después para digerirlo más tranquilos, tranquilas? Ninguna pregunta. Te escucho muy bajito, Valentina, no te escucho en realidad. Que ninguna pregunta, te decía. Bueno, ok. Bueno, decanten, tranquilos. Perfecto. Entonces, les voy a pasar la posta. Sí, bueno, yo la subo. Ni bien terminamos. Ni bien terminamos. Espero, no sé, la primera parte, los primeros minutos que tuve ese problema de que se me frizó la máquina, espero que no se hayan perdido, pero si no, la subo. Bueno, listo. Ahí lo veo, Guille. Buenas. Listo. Buenísimo. 11 en punto. Bueno, listo. Hasta la semana que viene entonces. Adiós. Bueno,